Entonces, bueno, voy a tratar de acercar, ¿no? Al seminario sobre del PAPIT, Crisis del Habitar, el texto de Nishitani que se llama Emptiness and Sameness, ¿no? O sea, que sería vacuidad y mismidad, de alguna manera, ¿no? En realidad yo no le traduciría mismidad porque es en realidad vacuidad y soku, o sea que es esta partícula japonesa que quiere decir y al mismo tiempo, ¿no? Esto y al mismo tiempo lo otro, ¿no? Entonces, eh, el texto, el texto de Nishitani quiere acercarse al concepto de vacuidad, pero no quiere hacerlo de una manera abstracta, ¿sí? Él le llama muchísimo la atención que la palabra ku en japonés sea cielo y que la palabra ku al mismo tiempo sea vacuidad, chunyata. Entonces, él dice que hay una conexión allí, ¿no? O sea, que es una conexión que es más que metafórica, ¿no? Y que él se da cuenta que no es un tránsito de la amplitud del cielo al concepto de Chunyatá. Porque él no quiere, porque a pensarlo así sería jalar como lo sensible a algo muy analógico, a algo muy abstracto, ¿no? Entonces, para él tiene que estar sucediendo como al mismo tiempo, ¿sí? Eh, entonces él dice, bueno, ¿dónde es el lugar donde la vacuidad y el vacío eh, han permeado lo sensorio, ¿no? Y él piensa que eso ha acontecido en la poesía, ¿no? No voy a decir aquí en la pintura, bueno, él dice, ha acontecido en la poesía y en la pintura, pero, pero digamos, aquí en Ichitani solamente va a hablar de la poesía, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría hacer una breve introducción a la poesía japonesa, ¿sí? Para eso, yo me voy a referir a unos textos, a un texto de Isutsu que habla sobre conceptos estéticos fundamentales de la estética japonesa o algo por el estilo. Y lo que me es muy importante para, para que entiendan más a Nichitani, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que él entiende como kokoro, ¿sí? Kokoro se ha traducido como mente o como corazón, ¿sí? Y hay otra palabra que es muy importante para el estudio de la poesía japonesa y es kotoba, ¿sí? Que es palabra, ¿sí? Y que Nichitani, bueno, Isutsu dice que kokoro y kotoba están integradas en la conciencia, digamos, creativa japonesa, ¿no? Entonces, kokoro, ¿sí? Es la mente que es estimulada por los eventos externos, ¿sí? Y produce, ¿sí? O sea, es la mente estimulada por eventos externos que produce imágenes, ideas, pensamiento, ¿sí? Y que el poeta expresa en las palabras, ¿sí? Eh, y que las expresa tal y como las cosas son oídas, tal y como las cosas son vistas, ¿sí? Esto me parece muy importante porque esto tiene que ver con algo que trabaja Nichitani y es que la poesía es el lenguaje de las cosas mismas, es
el lenguaje que hablan las cosas, ¿sí? De manera que Kokoro dice, no es algo subjetivo, ¿no? Esta mente, que o sea, cuando se habla del corazón en japonés se dice Kokoro, también se dice mente, pero esto no es algo subjetivo, ¿sí? Sino que es, dice, el fundamento de toda actividad, ¿sí? Es algo, digamos, transsubjetivo, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto nos da un pie para entender más profundamente a muchos fragmentos de la religión y la nada, ¿sí? Cuando Michitani habla de que la poesía, que entender la poesía es, es transferirse al kokoro, ¿no? Al kokoro de las palabras, al corazón de las palabras, y al mismo tiempo transferirse al corazón mismo de la realidad que las palabras hablan, ¿sí? Entonces, por lo mismo, kokoro no puede ser algo meramente subjetivo, ¿sí? Entonces, dice kokoro es una potencialidad dinámica que se estimula por cosas externas y eventos, ¿sí? Eh, y que, digamos, también da lugar a sentimientos y emociones, etcétera. Eh, para, para un intérprete de la poesía japonesa muy antiguo, imagínense, del siglo XIII, ¿sí? Dice, el kokoro es una viviente y genuina subjetividad, ¿sí? Un estado de equilibrio subjetivo que trasciende el devenir de la esfera psicológica de la conmoción de los fenómenos y que no puede ser objeto de actividad cognitiva alguna, ¿sí? Es la plenitud subjetiva de la conciencia, ¿sí? Bueno, esto es algo que habla de lo que habla Isutsu, pero hay otra cosa que yo tenía muchas ganas de decirles, y es que según también Isutsu, cuando en la poesía china o en la poesía japonesa se expresa algo, ¿sí? Eh, es importante que se entienda que no es algo lineal, sino que se plasma algo que está aconteciendo simultáneamente, ¿no? No es uno, dos, tres, cuatro, sino que todo eso está aconteciendo al mismo tiempo, ¿no? No es un espacio estratificado, ¿no? Sino que, digamos, dice, digamos, tiene como una plenitud atemporal, ¿no? Es como, es instante y ya, ¿no? Entonces, eso es algo que también quería señalarles, que a mí me parece muy importante, por ejemplo, para entender uno de los poemas que va a trabajar Nichitani, que, a ver, aquí lo tengo, y que es, por ejemplo, el fondo, el fondo de la soledad cae, o el aguanieve, enterradas brasas de salvado de arroz brillan, todos en alta mar jalan las ballenas, las casas en la orilla están vacías, ¿sí? Entonces, el acontecer que ahí se plasma no tiene una jerarquía, ¿no? Todo está como aconteciendo al unísono, es un espacio que está todo interrelacionado y que está aconteciendo al unísono, ¿no? Entonces, a mí este concepto me parece muy importante y
eh, otros, otro punto que me parece que deben de tener muy en cuenta al trabajar la poesía japonesa es algo que digamos que tiene que ver con la estética japonesa, es los conceptos de wabi-sabi, ¿sí? Rebeca, antes Mande. de seguir, creo que hay unos participantes que quieren ingresar a la reunión, entonces no sé si los puedas dar entrada, solo Yo no aceptar, veo que a es nadie. Sebastián y Sandra. Participantes no los veo. No Si están. abres el chat, te van a aparecer ahí Ya, arriba. ya los agregué, no se preocupen. Ah, ok. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora déjenme decirles qué otros conceptos me parecen como muy importantes para entender esto que vamos a ver ahora y que la verdad, pues como estudiarlos me ha permitido, y incluso es lo que nosotros íbamos a trabajar, es el concepto de wabi-sabi, ¿no? En general se traduce como simplicidad. Y esto me parece muy importante por alguna noticia que pudo haberle llegado a Heidegger, ¿no? El término de wabi-sabi, ¿no? Wabi tiene ese sentido de rudeza, ¿no? Pero el de sabi tiene el sentido de desolación, ¿sí? Entonces, justamente con esto que estaba hablando Sandra, de que era importante el estudio de los temples culturales, bueno, pues Sabi es uno de los, como la desolación, etcétera. Es un concepto que es importante para la estética japonesa, ¿no? Para la conciencia creativa japonesa, ¿no? Entonces, como les dije, wabi representa lo crudo, ¿no? Lo desteñido, ¿no? Lo descolorido, ¿sí? Pero eso está correlacionado con la desolación, ¿no? Y eso produce, pues, belleza, ¿no? Eh, dice, hay como una potencia de lo descolorido, digamos, ¿no? Y entonces dice, qué, qué es lo que hace esto, no? Dice, crear escenas de una cruda cualidad, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de un árbol, en el atardecer, de un pino, ¿no? Dice, o sea, como una cruda realidad, ¿no? Y que también se le llama sabi, y es lo que se traduce como solitud, ¿no? Como soledad, ¿no? Como una soledad en el paisaje, ¿no? Entonces dice, es como si las cosas se desplegaran solas sobre la tierra, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en un jardín japonés, dice, ¿no? Es como que las cosas se desplieguen solas, ¿no? Y otra cosa que es muy importante en la estética japonesa es la belleza que está unida a la sin forma, ¿no? Entonces, dice, es algo que descansa en, en una ambigüedad, en la dificultad para describir algo, ¿no? O sea, para, 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 para alguien que percibe belleza, no puede ser así, punto, ahí está, ¿no? Sino tiene que haber esa dificultad para poder describirlo. Y entonces dice, descansa en espacios que no son ocupados, ¿no? Este concepto de dice, que es lo indescriptible, dice, pues bueno, eso se potencia en espacios que no son ocupados, ¿no? Bueno, esto, todo esto
esto que crea escenas de cruda realidad y que está unida a la soledad y todo esto, como es el wabi-sabi, pues está en este texto, ¿sí? Y bueno, yo creo que se pueden ir juntando todos, bueno, estudios sobre el wabi-sabi como concepto estético japonés, que también está desarrollado en la ceremonia del té, etcétera, ¿sí? Para poder estudiar lo que Nichitani presenta en la poesía, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, entonces, bueno, a Nichitani no le interesa el concepto de vacuidad como un concepto abstracto, ¿sí? Sino lo que le interesa es que el vacío permee lo sensible, ¿sí? Que lo vacío, dice, esto ha sido posible en el budismo a través de la poesía. O sea, que el vacío impregne lo sensible, esto ha sido posible en la poesía. También en la pintura, pero como les dije, aquí Nichitani no lo va a desarrollar. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ir viendo cómo para Nichitani es muy importante, pues, ver las poesías, ¿sí? Yo, la verdad, yo no llegué ni al pizarrón porque tuve algunas cosas que hacer en la mañana, ¿sí? Entonces, aquí está esta poesía. Yo no sé si se pueda ver. Me dicen si sí o si no. Sí, sí se ve. Solo es un Más ¿Para o arriba menos. o para abajo? Ahí está bien. Sí, bueno. ¿Cuál es? Se llama el poema de Meong Haoran. Se llama Sobre el monje Jigong, ¿sí? Sobre el retiro del monje Jigong. Lo voy a leer, ¿sí? Dice, el monje Jigong hace del retiro una práctica para meditar. Aquí en la cabaña, él ha construido, aquí en la cabaña, él ha construido en la vacía floresta. Afuera de su puerta está el pico de una montaña. Enfrente aparecen muchos valles. Los rayos del sol del atardecer atraviesan una poza y la sombra del verdor vacío cae sobre el patio. Cuando veo las flores de loto sin mancha, tanto más entiendo su inmaculado corazón. ¿Sí? Bueno. Esto, para Nichitani, o sea, cuando Nichitani habla de estas poesías, dice que el poema que habla de la celda del monje no expresa el espacio vacío, sino indica la presencia de la tranquilidad en la celda del monje, ¿no? Tranquilidad, aquí está el temple de ánimo. Tranquilidad es el temple de lo ilimitado y sin forma que se produce o descansa de la conexión entre vacuidad e intimidad sensoria. ¿Sí? Nichitani busca permear el vacío de lo sensorio, ¿sí? Porque piensa que no es un principio abstracto, por lo cual Q como cielo y el Q como vacío muestran la conexión entre lo ilimitado y sin forma y lo sensorio, ¿sí? Entonces, dice, al final del poema, o sea, cuando aparece la flor de loto, que acuérdense que hemos hablado que la flor de loto no se le pega nada, por eso es tan importante en el budismo. Al final del poema se muestra justamente la conexión entre la vacuidad sensoria y el shunyata, ¿no? En el sentido de que shunyata en el budismo es lo sin forma,
¿sí? Es, digamos, las cosas para, todo el pensamiento del Shunyata es, las cosas son sin forma, ¿no? El otro día estaba escuchando como una explicación del Sutra del Diamante y decía, y aquellos que piensen que existen seres nacidos de huevo, nacidos de útero, nacidos de agua, nacidos, no es un bodhisattva, ¿no? ¿Por qué? Digamos, porque se descansa en lo sin forma. La mente abierta, la mente realmente despierta, descansa en lo sin forma y por lo tanto no existirían esas divisiones, ¿no? Entonces, la tranquilidad tiene que ver con ese temple de ánimo que justamente está vacío, ¿no? Bueno, ahora viene el siguiente poema. Sí, es el segundo poema del texto. Este segundo poema habla de un templo es de Wang Wei, ¿no? Wang Wei es uno de los primeros poemas, de los primeros poetas orientales que yo leí. Y la verdad, cuando lo empecé a leer, bueno, yo ya no pude dejarlo de leer durante 3 meses poemas chinos, ¿no? Y ahorita cuando lo vuelvo a leer, digo, pues con razón, ¿no? Es justamente esta experiencia de la naturaleza donde no hay justamente, pues, humano casi nada, ¿no? Entonces, y eso es una tranquilidad. Sin conocer la ubicación del templo Qianji, alcanzo muchos niveles al interior de los picos cubiertos por nubes. O sea, como que va subiendo, ¿no? En medio de los viejos árboles no hay veredas. Débilmente escucho el sonido de una campana en algún lugar de las profundas montañas. Agua de primavera murmura entre las sobresalientes rocas. La luz del sol atraviesa los verdes pinos y establece un ánimo distinto. En el atardecer, en una vacía poza, controlo los dragones venenosos de mi corazón a través de la meditación. Bueno, de nuevo, aquí Nichitani dice, aquí hay como una interiorización, dice el estado mental de la meditación, ¿sí? Estableciendo la conexión entre el vacío sentimiento de la atmósfera fresca en las montañas y el vacío de la doctrina budista. O sea, él quiere insistir en que la experiencia del vacío no es una experiencia vacía, sino que está unida a lo sensorio, ¿no? A la atmósfera de soledad en las altas montañas, etcétera, ¿no? El frescor, etcétera, ¿no? Y déjenme ver si aquí hay algo más sobre este. Aquí yo también quisiera decir algo más, ¿no? Sobre este poema. No, está bien así. Hay otro poema que se llama Subiendo al templo Bian Yao, ¿sí? Aquí dice que el camino a través del bambú, desde el primer paso, conduce a la ciudad conjurada a la cumbre del monte del loto. Desde la ventana uno puede ver los 3 estados de Shu y más allá de los picos de los árboles se extienden los 9 ríos. El tierno follaje soporta las piernas cruzadas. Ajá. Los sonidos de los cantos en sánscrito reverberan en medio de los pinos.
al vivir aquí, en el cielo de la vacuidad, más allá de las nubes de cosas, uno puede ver el mundo y comprende su naturaleza no nacida, ¿no? Entonces, dice Nichitani, este poema expresa el punto de vista de sentarse en la posición de meditación en medio de las montañas y al final el nivel de meditación de la doctrina budista en la cual ha profundizado más allá. Dice, aquí el espacio vacío de la interioridad se ha ampliado acrecentadamente, haciendo íntimo al sentimiento de espacio vacío en el mundo natural. ¿Sí? Este espacio es visto en el espacio del poeta, más allá del mundo de las cosas. ¿Sí? Además, lo que observa Nichitani es que la vacuidad al interior del poeta ha devenido la vacuidad budista de todas las cosas. La palabra vacuidad es atada a nuestros sentimientos cotidianos de futilidad, de impermanencia. Es particularmente usada en relación con el sentimiento de impermanencia, ¿no? La experiencia de la vacuidad es como unida al sentimiento de impermanencia en el reino de todos los asuntos cotidianos. Ajá. Bueno, aquí también, de nuevo, Nichitani lo que quiere recalcar, ¿sí? Es que el espacio de la interioridad que se ha visto acrecentada inmensamente y que se ha plasmado en el espacio poético, ¿sí? Tiene que ver con este espacio en la existencia de las altas montañas, ¿no? Y que bueno, para Nichitani, lo que podemos llamar la negatividad del mundo, ¿sí? Ha girado, ¿no? Se ha transformado a una práctica meditativa de la contemplación del vacío y ha alcanzado el punto de expresar la experiencia fundamental budista del vacío, ¿no? Dice, bueno, y también lo que muestra la poesía es este estado mental flotante de la poesía, ¿no? Y entonces aquí hay algo que tiene que ver con lo que nos expresó Sandra con respecto a Held, ¿no? Que hay muchos tonos permeando el estado contemplativo, ¿no? El estado de la contemplación, ¿sí? Bueno, hay un cuarto poema que tiene que ver con el monte Fuji, ¿no? Yo había traducido el humo del monte Fuji, pero pues nosotros sabemos que es la fumarola, ¿no? Por nuestro Popocatépetl, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir la fumarola del monte Fuji, camino en el cielo, desaparece en el cielo. ¿Son ellos mis pensamientos de los cuales no sabemos su destino? Voy a tratar de leerlo otra vez. Dice, la fumarola del monte Fuji, camino en el cielo, desaparece en el cielo. ¿Son ellos mis pensamientos de los cuales no sabemos su destino? Entonces, o sea, Nichitani liga, ¿no? La vacuidad del humo desapareciendo en el cielo, también la liga, ¿sí? Con la vacuidad invisible de nuestra propia conciencia que continuamente está
desapareciendo. ¿Sí? Entonces, para Nishitani, pues esto es algo más que una metáfora, ¿sí? O sea, hay una conexión, ¿sí? Después él va a decir que es cuando no hay la división interioridad y exterioridad, ¿no? Sino que lo que él trataría de decir es que están aconteciendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, el cielo en el cual el humo desaparece está también presente en la mente del poeta como un espacio vacío, ¿sí? Entonces, el traspaso del cielo al espacio interior, ¿sí? De la impermanencia del poeta, no es una metáfora, sino es una, dice, relación directa, ¿sí? Bueno, entonces, hay hay otro poema que está atado a un intercambio poético, ¿no? Entre amigos, ¿no? Que es muy bonito, sí, pero que no me voy a poder detener en eso, pero bueno, ya no lo voy a poder evitar y se los voy a platicar, ¿no? Son dos amigos que uno se queja, ¿no? De que cómo es que pensando yo siempre en ti, ¿no? Tú no envíes ni un pequeño mensaje, ¿no? Entonces, a lo cual contesta Mioe, que es el poeta del que vamos a hablar ahorita. No hay un signo superior a las palabras para mostrar que mi corazón que piensa en ti permanece desconocido a otros y que llama una respuesta en tu corazón, ¿no? Entonces, aquí, bueno, uno puede ver cómo de verdad la belleza se informa, que no se manifiesta, que no se puede describir, pues no, la verdad, no tiene que tener un signo a otros, ¿no? Sino que al contrario, permanece desconocida, ¿no? Entonces, y en otro poema le dice, si está en nuestro destino volvernos a ver en un futuro, ciertamente no es a causa, no es necesario, no es a causa de una pasta para pegar un papel, ¿no? Entonces, a mí esto me parece muy, muy, muy interesante, es justamente dar espacio a esa vacuidad, ¿no? O sea, si nos vamos a ver en el futuro, no va a ser por un pegote, ¿no? Sino no es por una cosa forzosa, ¿no? Dicen, no, no es necesario nada que sea como un obligado, ¿no? Dice, y entonces, además señala lo siguiente, ¿por qué habría yo de desear alguna pasta de arroz para encolar el papel? El puro corazón reside en el vacío. Bueno, este poema piensa Nishitani, esto es muy importante para todo lo que estamos hablando del residir y el habitar, ¿sí? Es que para Nishitani la vacuidad es el lugar donde reside el corazón. ¿Cuántas capas hay para el habitar? No sé, pero creo que por lo que podemos averiguar, son muchas, ¿no? Y yo creo que esas son las dimensiones del habitar que nosotros tenemos que averiguar. Una es la vacuidad, ¿sí? La vacuidad es el lugar donde el corazón reside,
¿no? En respuesta a este poema, ¿sí? ¿Por qué habría yo desear alguna pasta de arroz para encolar el papel? El puro corazón reside en el vacío, ¿sí? Vive, y dice, vive en el vacío, reside en el vacío, vive y se aclara en el vacío. Separado del polvo sucio del mundo, ¿sí? Asentarse en el vacío es devenir claro en la claridad de la vacuidad. Así que aclararse a sí mismo es en sí mismo residir, ¿sí? Esto a mí me parece muy, muy importante, ¿sí? Porque Nishitani va a dar muestras también de cómo de la vacuidad sensoria, ¿no? Es decir, por ejemplo, el uso de la luna residiendo en el cielo es un símbolo también de la pureza de corazón, ¿sí? Entonces, la vacuidad es el lugar lejos, más allá de las palabras y de los conceptos, de la vida terrenal, donde una puerta se abre por primera vez a una verdadera comunicación entre dos, ¿sí? O sea, no en la verdadera comunicación acontece justamente donde no hay nada que tenga que pegar, ¿sí me entienden? Es en esa profundidad donde dos corazones se comunican. Es decir, no solamente es el lugar donde se puede residir, sino que también es el lugar de la comunicación, ¿sí? Es el espacio de la solidaridad recíproca, ¿sí? Verdaderamente posible, ¿sí? Bueno, y una cosa que me parece muy importante es que Nishitani, hablando de este asunto de los templos de ánimo, piensa que la vacuidad es un lugar para regular las sensaciones, las percepciones, las emociones y templos de ánimo que acontecen en las experiencias de la vida diaria, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Una manera de que no solamente la vacuidad está unido a lo sensorio, a las montañas, al monte Fuji, a la fumarola del monte Fuji que se desvanece en el vacío, ¿no? Sino que también está unida a los templos, ¿no? Que sirve para regular los templos, ¿no? Los templos de ánimo, ¿no? Y las sensaciones, ¿no? Bueno, hay una parte que yo creo que es como un estudio de Basho, o sea, Basho es uno de los poetas japoneses más importantes, ¿sí? Sí, no sé si sepan, pero Octavio Paz se dedicó a estudiar a Basho, tiene un estudio sobre Basho, ¿sí? Sobre Basho. Entonces, ustedes saben, Basho es un monje zen, pero a la vez es un poeta y a lo que se dedicaba es a los peregrinajes. Ustedes imagínense que Basho caminó desde Tokio hasta Sendai, toda esta parte donde hay muchas islas que se llama Mihashima o algo así, subió por Yamadera,
hasta el otro lado de Japón, o sea, cruza todo Japón, hasta el otro lado, hasta el mar interior, baja caminando, ¿sí? Entonces, Basho yo creo que es un poeta que requiere una atención porque para él el lugar es muy importante, ¿no? O sea, el residir en la vacuidad, pero también en el lugar, ¿no? Es así como algo muy importante. Entonces, bueno, Basho tiene aquí un poema, ¿sí? No, yo no lo he identificado en las sendas de Oku, será en otro momento, ¿sí? Bueno, una cosa que a mí me gustaría mucho decirles es que esto del lugar es muy importante. O sea, ya les dije el lugar como la vacuidad, el lugar como todo este espacio como que está funcionando como al mismo tiempo, como que no está estratificado, sino que todo está puesto en una simultaneidad, ¿no? Bueno, otra cosa que sí me interesa mucho comentarles es que los poemas siempre son comentados, o sea, no es que sean comentados, es que el poema aparece de acuerdo a una circunstancia, ¿no? O sea, no es algo que se haya sacado de la mente, sino que es de acuerdo a una circunstancia. A mí el primer poema de Sendas de Oku, bueno, me parece como dice, bueno, cuando parte Basho a su peregrinación, ¿no? Dice, salimos el 27 del tercer mes, el cielo del alba envuelto en vapores, la luna en menguante y ya sin brillo. Se veía vagamente el monte Fuji, la imagen de los ramos de los cerezos en flor de Ueno y Yanaka me entristeció y me pregunté si alguna vez volvería a verlos. Mientras veía el camino que acaso iba a separarnos para siempre en esta existencia irreal, lloré lágrimas de adiós. Y escribe el poema. Se va la primavera, quejas de pájaros, lágrimas en los ojos de los peces. Este poema fue el primero de mi viaje. Me pareció que no avanzaba al caminar. Tampoco la gente que había ido a despedirme se marchaba, como si no hubieran querido moverse hasta no verme desaparecer, ¿no? Entonces, ustedes ven cómo todo este impulso estético y todo este impulso creativo está justamente de lo que está a punto de desaparecer, ¿no? Esto es lo que se llama también, se le llama, ahorita aparece de otra manera en este texto, pero recuerdo que un profesor me dijo, eso se llama el A de las cosas, ¿no? O sea, es todo lo que les dije, es esta cosa indescriptible, esta cosa como que, como a lo desolado, etcétera, es hasta allí hacia donde se mueve pues el impulso estético, ¿no? O desde donde se está moviendo, ¿no? Bueno, entonces, aquí de nuevo lo tenemos, la desolación, ¿sí? Pero aquí es nombrada, ¿no? Y entonces es este poema que dice, el fondo de la desolación cae. Cae el aguanieve. Enterradas brasas de salvado de arroz brillan. Todos en alta mar jalan las ballenas. Las casas en la orilla están vacías. Bueno, este poema también es de Basho. Entonces, yo nomás les pido que presten muchísima atención a esto, ¿no? El fondo de la soledad cae. Se desprende el aguanieve, ¿no? En realidad, Nishitani no va a hablar de las otras líneas, sino va a hablar solamente de la primera estrofa, ¿sí? Bueno, ya aquí tiene, a mí me parece muy bien que esto haya venido después de lo que habló Sandra, porque
él dice que en esta secuencia poética de tres estrofas, él dice que cuando dice que el fondo de la soledad cae, él dice que muestra el lugar, fíjense, para Michitani, esta palabra, el lugar, todo el tiempo aparece, ¿sí? Entonces, bueno, y es importante para nuestro tema del habitar, ¿no? O sea, como que los eventos también caen en todos en un lugar, ¿no? Y dice, la tristeza de la caída es directamente el lugar donde el aguanieve cae, ¿no? Entonces, dice, nosotros somos testigos de la presentación del lugar donde los fenómenos se revelan a sí mismos en el mundo de la naturaleza, ¿sí? Y el camino en el cual esta revelación tiene lugar, o sea, cómo se revelan los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Se revelan esos fenómenos por los temples, ¿sí? Dice por las emociones, por los sentimientos, ¿sí? Por las pasiones, ¿sí? Por las percepciones, dice, y para Nichitani es muy importante por las percepciones sensoriales como la mirada y el oído, ¿sí? Entonces, para Nichitani, dice, cuando tratamos de pensar la conexión entre el mundo interno y el externo, aparecen un sinfín de aporías en el pensamiento occidental. Dice, pero yo quisiera, ¿sí? Una aproximación poética, ¿sí? Que no, dice que nunca surge de la experiencia, sino de la fuente de la experiencia. A mí esto me parece muy importante, ¿no? O sea, no solamente la experiencia poética o la aproximación poética, dice, no surge de la experiencia, sino de la fuente de la experiencia. Y luego vamos a ver en qué consiste esa fuente, ¿sí? Además, va a decir Nichitani que el mood de la soledad, ¿no? Que se desfonda, ¿sí? Que cae, ¿sí? Es el que hace que todos están en el mar, que las casas están vacías, que las brisnas de salvados brillan ¿no? En el fuego, no sé, ¿no? Entonces dice, el caer el caer del aguanieve en el lugar donde la silenciosidad cae o en el camino en que el fondo de la silenciosidad cae, ¿sí? Entonces, a Nichitani, claro que dice, esto no tiene sentido gramaticalmente, ¿no? O sea, que justamente el caer sea el asunto, ¿no? El asunto del poema, el caer, ¿no? Pero el poema no dice que el caer de la nieve es a causa del sentimiento poético, del sabio de la soledad, ¿no? O sea, para Nichitani, algo que que le parece muy importante es que este caer del sentimiento de la desolación, ¿no? Que se desfonde el sentimiento de la desolación y que luego cae el aguanieve, dice, es un punto en que lo interior y lo exterior devienen lo mismo. No es una cosa que acontece el sentimiento de la desolación y luego cae el aguanieve y las barcas jalan y la casa están solas, ¿no? Solitarias en la orilla, sino que dice, acontecen al mismo tiempo interioridad y exterioridad, dice, devienen
el mismo evento, ¿sí? Entonces, sí, pero dice, bueno, pero el corazón que estaba originalmente triste ha devenido sin fondo solitario, ¿sí? Pues también debido al caer de la nieve. Y a la vez, la soledad es el lugar donde cae la nueva nieve, ¿sí? Entonces, cuando Michitani entra en estas cosas como, como que los dos están aconteciendo al mismo tiempo, ¿sí? Después va a decir por qué, porque están aconteciendo desde un ámbito en que pasan al mismo tiempo, ¿sí? Dice, este espacio donde están al mismo tiempo, este espacio anterior a la división entre interioridad y exterioridad, es ahora desocultado, ¿no? La desolación que cae y el aguanieve que cae, o sea, es como la no distinción interior y exterior, ¿no? No es uno a causa del otro y el otro a causa del otro, sino que caen al mismo tiempo, ¿no? Y los dos se potencian mutuamente, ¿no? Esto es lo que quisiera saber, eso es lo que quisiera decir Michitani, ¿no? Bueno, ahora, cae el aguanieve para Michitani. Dice, cae como una realidad absoluta, ¿sí? Dice, podríamos decir que es en el espacio poético, o sea, en el sabi, en la desolación, donde realmente el aguanieve cae y donde el aguanieve cae como realidad absoluta, ¿sí? Entonces dice, es la fuerza de expresión de la experiencia directa, ¿sí? Es un lugar de subjetiva emoción y objetiva realidad al mismo tiempo. Por eso insiste en que lo interior y el exterior están completamente disueltos, ¿no? Ahora, me llamaron muchas cosas. Necesito leer lo que Sandra estuvo comentando, exponiendo el otro día. Y esto, ¿no? Pero bueno, ahora, para Michitani no son dos oraciones, entonces. Que el fondo de la desolación caiga y el aguanieve caiga, no son dos oraciones y por esa misma razón no puede ser visto el poema desde el punto de vista de las categorías o de la gramática o de la lógica, ¿sí? Y entonces aquí cuando estaba yo trabajando esto, me acordaba todo el tiempo de Sebastián, porque Sebastián es el maestro de las imágenes, ¿sí? Entonces, dice, el aguanieve que se mantiene cayendo o el solitario temple de ánimo, ¿sí? Aparecen como esta real aguanieve, ¿no? O esta real soledad, que es única, específica y original realidad en su fuente. Las realidades son directamente dadas, ¿sí?
no es una abstracción, no es una generalidad, no, es esta aguanieve y es esta soledad, ¿sí? Dice, por lejano que el real lugar, por lejano que ese lugar sea experienciado, esa caer de la aguanieve aparece directamente, como una realidad directamente dada, ¿sí? La experiencia de tal realidad es una experiencia directa, corporal, ¿sí? En el sentido literal de la palabra. Tal evento ocurre en el reino de la cosa original, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de acuerdo con lo anterior, una relación es establecida entre dos realidades cuando esta relación aparece como una realidad, ¿sí? O sea, no son dos, es una realidad, ¿sí? Y dice, cuando aparecen como una realidad, dice, se establece el reino de la cosa misma, ¿sí? E insiste Nishitani, en este lugar, tal realidad es directamente experienciada, ¿sí? Bueno, posteriormente, Nishitani habla de que hay cesuras, ¿no? Separaciones en los poemas, ¿sí? Y que le parece que estas divisiones entre los poemas, lo que hacen es, esta cosa de cae la soledad y luego el aguanieve, lo que hace es que las imágenes reverberen, ¿sí? Reverberen entre sí, ¿sí? Dice, al interior de esta reverberación, la experiencia, el fondo cae, cayendo, es permeada por la soledad, deviniendo el lenguaje poético específico de la poesía, ¿no? Entonces, dice, esto no tiene sentido lógico, ¿no? Si uno quiere analizarlo desde una perspectiva lógica, sino porque la experiencia se trata de una experiencia, de una realidad originalmente dada, ¿sí? Bueno, entonces, muchas veces cuando Sandra estaba hablando, cuando Sandra habló dice, traer una cosa no sé, no le entendí mucho a Sandra, aquí dice que el horizonte marca una finitud en una dimensión abierta y que cada cultura tiene una dimensión abierta, ¿sí? Bueno, pues yo creo que justamente aquí tenemos una forma de aperturidad, ¿no? Dice, cada corte en la poesía crea un vínculo más profundo, ¿sí? O sea, hay una separación, ¿no? El aguanieve, el fondo de la soledad cae el aguanieve. Dice, eso hace la separación, crea un vínculo más profundo, ¿sí? Es decir, esta cesura lo que hace es crear el vínculo más profundo, ¿sí? Y esa fuerza, esta interrupción poética que da la profundidad poética, abre el lugar donde el lugar que podríamos llamar de continua discontinuidad, ¿no? Es decir, la continua discontinuidad es hecha posible, entonces ya tenemos el concepto de reverberación, de continua discontinuidad, de las cosas dadas directamente, ¿no? Casi corporalmente, ¿sí? Y también habla Nishitani que hay una superposición de imágenes, ¿no? O sea,
el desfondamiento de la desolación y el desfondamiento del agua-nieve, ¿no? Entonces dice, también hay una superposición de imágenes que hacen que una imagen comprensiva de todo lo anterior, ¿sí? Como que reúna todo el movimiento, ¿no? Y en este caso es cuando el agua-nieve cae, ¿no? Dice, allí se reúnen todas las caídas, ¿no? Bueno. Hay otra cosa que bueno, yo lo único que quisiera es invitarlos a que vean el texto y, por ejemplo, ver si estas reverberación, superposición, etcétera, por ejemplo, es posible abrirlas, por ejemplo, al espacio de la pintura, ¿no? O a otros espacios, ¿no? Bueno, hay algo que Nishitani aquí va a explorar y es lo directamente dado, lo que es directamente dado. Y esto lo trabaja con una poesía, con un poema también de Basho, para que vean que Basho es una cosa Basho es una cosa que todos tenemos que leer en alguna vez, en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pero el asunto es, el poema, ¿cuál es el poema de Basho? Es un poema de las cicadas, ¿sí? Es la voz de las cicadas, ¿no? Me gustaría encontrarla, pero no lo veo. Uh-huh. Las cicadas aparecen todo el tiempo en la poesía japonesa. Son como un animal muy emblemático de la poesía, ¿no? O sea, es el sonido de las cicadas atraviesa la roca y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este es un poema del sonido de las cicadas o la voz de las cicadas, que es como, según yo, son los grillos, pero dicen que no, ¿no? No sé, ¿sí? Bueno. La realidad experienciada es algo directamente dado, o sea, la voz de las cicadas, ¿no? Que, por ejemplo, la voz de la cicada penetra las rocas. Vamos a utilizar esto para que ustedes tengan también como una cosa muy sensible, ¿no? Entonces, dice, esto no es representación. La voz de la cicada no es representación, piensa Nishitani, ¿no? Dice, cuando nosotros decimos que una cicada está cantando o que se escucha la voz de la cicada, esta es la voz de la cicada que es realmente dada, ¿no? A nuestro sentido del oído, ¿sí? Esta voz es la voz de la cicada. Al escuchar la voz nosotros, escuchamos a esta cicada, ¿sí? Lo que es oído en la voz de la cicada es la imagen de la cicada, ¿sí? Cuando oímos la voz de la cicada, la imagen es dada junto a la voz, junto al sonido, ¿sí? Este lugar es el que yo precisamente he llamado el lugar del devenir cosa original, ¿sí? Es una apertura que precede a la conciencia del yo, ¿sí? Esto nosotros ya nos habíamos dado cuenta cuando el oyente y el oído se une y precede a la conciencia del yo, ¿sí? Entonces, es una apertura que precede a la conciencia del yo. No hay yo en la cosa directa del llegar a ser como oír la voz de la cicada, ¿sí? Solo. En el instante que la voz es oída, hay también un olvido del yo. Este es el lugar donde el sentido de la voz es igual
al oír que viene al ser. Dice, al momento en que la cicada es oída en la voz, al mismo tiempo el sentido del oír también incluye la imagen de la cicada. Todas las sensaciones, no el oír solo, vienen al ser, a la manera de experiencia concreta. En este sentido, el oír oye originalmente todos los sonidos. No es oír abstracto de la voz en general, sino una voz limitada a algo concreto. ¿Sí? Y aquí aparece esta idea, ¿no? Quiero decir que la imagen mental, ¿sí?, es germinativa. Es el resultado del poder de formación de la imagen incluida en la fuerza de las sensaciones pasivas. Es decir, son las sensaciones pasivas las que tienen poder de construcción de imagen. Y son esas sensaciones, ese oír, ese ver, las que incluyen esas imágenes germinativas que no son formadas por una facultad de la imaginación. ¿Sí? Bueno, entonces yo hasta aquí me quisiera quedar, ¿sí? Pero nomás una última cosa con la cual quiero afianzar la idea de que Nishitani va a pensar que el movimiento de escuchar la cicada es al mismo tiempo ese punto en el cual también acontecen el patos de las cosas, ¿no? Es decir, aquí pone un ejemplo en que sin tener nada, la mirada, la vista, sabe que pronto morirá la voz de la cicada, ¿sí? Entonces, es un punto en que el patos de la cicada es al mismo tiempo el patos de esta subjetividad subjetiva, ¿sí? Entonces, hay como una especie de continuidad entre estos temples, ¿sí? Entonces, dice, es la razón que es junto con las cosas, ¿sí? Es ese otro logos, ¿sí? Y dice, y este logos es un logos sin impedimento. Bueno, entonces, por ahora, hasta aquí Basho, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya vamos a platicar. Yo no sé usar todos los dispositivos tecnológicos existentes. Por eso no llegué al pizarrón, Sandra. Bueno, yo creo que... No, pero estuvo muy bien así. ¿Mande? Está muy bien anotarlas. Yo el otro día tampoco descubrí cómo, pero en realidad se podían ver mejor las imágenes y las presentaba, ¿no?, a la pantalla. Pero estuvo muy linda tu presentación. Creo que da mucho que pensar, ¿no? O sea, justo Sí. es como abrir este horizonte de la poesía y que desde ahí pensemos el asunto del habitar, del lugar, como todos esos sitios, ¿no?, que se abren desde el lenguaje que bueno, ahí creo que abres justo también esa discusión, ¿no? ¿Te acuerdas que Heidegger habla como que de un pensar sin imagen, ¿no? Pero justamente, ¿qué pasa con el lenguaje de la poesía, ¿no? Si no es, aquí más bien lo que nos presentaste está lleno como de esas imágenes que están hablando, ¿no?, de muchas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo justamente traer a un lenguaje, a ese logo sin impedimento, ¿no?
a esa apertura, ¿no? En la que pueda la palabra ser tomada no en sentido metafórico, sino que es real completamente, ¿no? Cuando es dicha, cuando es cantada, cuando nombra, ¿no? Cuando nombra una experiencia fundamental como la que estás trayendo a cuenta, ¿no? Ujú. No sé, a mí me parece, bueno, a mí me gustaría mucho leer estos poemas que mencionabas, sobre todo los del principio. ¿Decías poemas chinos? ¿Cuáles son? Bueno, hay poemas, Wang Wei es un poeta chino, por ejemplo, ¿Los primeros que leíste? La montaña vacía. Ah, ahora. Esos son los primeros, ¿no? Que leíste. aparece un poema de Wang Wei, ¿sí? Fíjense que yo no sabía, pero por ejemplo, este poema es un poema de Wang Wei. ¿Y qué dice? Ay, me lo tradujo esta Michiko. Ajá. Y me lo dejó aquí, me lo buscó y me lo dejó aquí. Déjame buscar. Ajá. Ah, aquí está, aquí está. Ah. Dice, aquí está, bueno, dice, en la ciudad de Wei, la lluvia matinal humedeció el ligero polvo. En el albergue reverdecen los sauces con un color refrescante. Te aconsejo que tomes una copa más de vino. Al oeste de Yangwan no encontrarás más amigos. Está muy dramático, ¿no? Te aconsejo que tomes una copa de vino. Al oeste de Yangwan no encontrarás amigos, ¿no? Como que era alguien que partía la guerra, ¿no? Sí, pues sí. Uh-huh. Y también te quería preguntar, es que ya no se escuchó bien del asunto de la tristeza. También la mencionaste al principio, ¿no? Como un temple fundamental. O sea, este asunto del sabi tiene toda esa connotación, ¿no? La desolación, la tristeza, la soledad, ¿no? Incluso No, ahora sí que es un temple poético, sí. ¿no? En la poesía japonesa. Bueno, pero aparte en la estética japonesa. Sí. Ya ves que Heidegger también lo toma, ¿no? Hablando, pues como de esa experiencia inicial del poeta, ¿no? La dicha triste o poetizante dicha. ¿Cómo va? Bueno, no recuerdo bien ahorita, pero el asunto como que recae en la alegría y que va aunado con la tristeza, ¿no? Por ahí Pues se sí, puede pero, hacer. por ejemplo, el sabi también puede ser experimentado con, como te digo, la soledad de un árbol, Uh-huh. ¿no? O Y sea, entonces se puede ver ahí como... esta razón sin obstáculos, ¿no? Sin impedimentos, ¿no? Y, o sea, se podría ver como un fenómeno unitario hablar de wabi sabi, o sea, así lo trabaja. Wabi junto es simplicidad. Por eso yo le decía a Mario que como que sería muy interesante ver eso de la simplicidad, ¿no? Que es como lo sencillo, que es pero lo sencillo entonces tendría este componente de lo crudo con lo triste. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Ajá. Entonces sí, como que los ánimos alegres no son muy festivos aquí. ¿No? Al contrario, ¿no? Es que no se propician. No, miren, como una vez yo se los dije que, que el Sutra del Diamante termina con un poema, ¿sí? Y justamente este es el que da lugar al Zen, ¿sí? O sea, esta cosa de que el Zen se vuelva un decir poético también, ¿no? Y termina con este poema.
como las estrellas, como la vista empañada, como la lámpara, como la magia del ilusionista, como el vacío, como una brújula, como un sueño, como el relámpago y como las nubes, así se debe percibir lo compuesto, condicionado, ¿no? Entonces sí, es como wabi sabi, ¿no? Pero no sé si se dan... Perdón. Ajá. Perdón. Si se dan cuenta, creo que hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, yo lo empecé a relacionar con todo este espacio abierto de la cuaterna, este espacio del entre cielo-tierra, y en general el aporte me parece que Heidegger nos brinda en ese texto es un temple de ánimo, sí abierto por la poesía, pero abierto justamente al Dasein, que es quien lo puede hacer patente. O sea, el Dasein es donde se abre esa aperturidad y que da de alguna manera un sentido de ella. En estos textos que lees, vaya, prescinde, es un temple no sé si llamarlo así, del ambiente. O sea, es algo donde puede no estar el hombre como Él lo nota, ¿no? Que los temples están unidos, son son meteorológicos, Uh-huh. ¿no? Algo, Emiliano, cuando... Uh-huh. Y que están unidos justamente a la tierra, a los cambios estacionales, a todo eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que, pues bueno, sí está todo este asunto del cielo y la tierra. El cielo está como como vacío, también está como chunyatá, ¿no? Y a la vez están justamente, pero todo eso es sensible, ¿no? Es la cicada, es ¿no? La montaña, las nubes de la montaña. Ajá. Emiliano nos había dicho cuando había contrapuesto estos dos términos de medio ambiente, que es un concepto súper subjetivo, bueno, relativo al hombre. El fútbol. El medio ambiente y la ambientalidad como algo más, pues más, menos objetualizado, ¿no? La ambientalidad que era, a mí me parecía algo muy interesante de hablar, ¿no? Y sobre todo en este tenor hubo algo que mencionaste que a mí me gustó, y la verdad yo no lo conozco bien, en ese sentido me queda mucho pues esta duda cuando planteas justamente la vacuidad como dimensión para habitar, ¿no? O sea, esto suena, pues suena bien, yo no lo conozco bien, ojalá y que después pudiéramos retomar bueno, un poquito para mi interés, pues cómo se daría ese habitar la vacuidad o cómo se da esa vacuidad en tanto dimensión del habitar, ¿no? Que me parece un tema pues muy interesante. Uh-huh. O sea, yo no lo he pensado, no lo había pensado, ¿no? Siempre pensamos... Yo tampoco lo había pensado hasta que estaba yo leyendo, fíjate, o sea, a propósito de que Nishitani estuvo trabajando con estos textos, lo leo, ¿no? Lo que descubre es que la vacuidad, o sea, esta experiencia del vacío, en el sentido de que las cosas son no nacidas, que todo transita, que todo es impermanencia, etcétera, descubre un lugar para habitar en la vacuidad. Claro, pero ahí también, no sé, ahí también habita... El espacio de la tranquilidad, el espacio meditativo, el espacio, ¿no? Dice, como un espacio que templa el ánimo, ¿no? Claro. Ajá. Sí, bueno, sí, es que lo que yo pensaba era también en ese sentido, pues habita todo, la piedra, la cigarra, la montaña, o sea, son como parte de esa condición ambiental, vaya, ambiental, sí. O sea, que también es una cosa interesante ahí. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, a ver, aquí aparece esta cosa como sin yo, ¿no? Y también aparece en varios momentos, aparece como... Hay un concepto muy importante en la religión y la nada que se llama el cuerpo-mente caído, ¿no? Que Nishitani que dice no es fisiológico, sino justamente la caída de todos los modos psicológicos y fisiológicos, ¿no? Entonces, justamente cuando cae la mente, cuerpo caído, deja que las cosas vengan, ¿no? El caer del aguanieve, el sonido de las cicadas, ¿no? O sea, entonces justamente se abre ese espacio relacional. Entonces, por eso Nishitani en la religión y la nada dice, el lenguaje de las cosas, el lenguaje que las cosas predican, es el lenguaje del cuerpo-mente caído, ¿no? Claro. Sí. Claro. Entonces, es este lenguaje, es
como una estrella que cae, la Venus eclipsada, la burbuja, la corriente, ¿no? El sueño, ¿no? Ese es el lenguaje del cuerpo-mente caído, que no es un lenguaje psicológico, lógico, ¿no? Que no, justamente escapa a la logificación, ¿no? Claro. Ujú. ¿Sí? Pues sí, les digo, esto está como en ciernes, pero yo pienso que sí, como que da cosas para pensar, ¿no? Ya unido con lo de Sandra y todo, ¿no? O sea, pensar más lo de los temples y el vacío y el lugar de residencia, ¿no? Porque para Nichitani, por ejemplo, cuando uno piensa el lugar, o sea, el lugar es la casa, ¿no? El lugar es la tierra, el lugar. No, para Nichitani hay como una cosa muy básica. Una de las dimensiones básicas del habitar es la vacuidad. Y eso es donde es dable todo habitar. Es decir, el mundo está cayéndose, ¿no? Pero ¿dónde puedo residir? ¿Dónde puede residir el corazón? ¿No? ¿Dónde? ¿No? Entonces hay como una dimensión del habitar que está justamente lejos de las nubes de dharmas, ¿no? Que aparecen y desaparecen, ¿no? Entonces, yo creo que es darle más juego a las dimensiones del habitar me resulta fundamental, ¿no? Claro. Porque si no, todo es pelear por territorio, ¿no? ¿No? Yo pienso que este texto de Nishitani es muy importante porque va a ser tal vez, me parece, el que más claramente va a ofrecer una lectura topológica del Basho, ¿no? O sea, a mí esta frase del poema sobre el Fujiyama creo que lo expresa clarísimo, ¿no? No es la del Fujiyama, pero hay varias que tienen esa expresión, ¿no? Y que Nishitani pregunta, ¿y aquí se está describiendo un estado interior o exterior? ¿No? O sea, creo que es en otro que dice, ¿es triste la montaña o es triste el poeta que ve la montaña, ¿no? Y justamente ahí dice, es poesía porque no hay diferencia, ¿no? Porque se abre el campo en que la montaña es triste y esa tristeza de la montaña es la tristeza del poeta, ¿no? O sea, en que no hay diferencia, ¿no? Recuerda mucho eso decía en un concepto fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad de Sartre, él usa una imagen parecida, ¿no? Dice, lo que la intencionalidad logra es explicar por qué los ríos, las montañas, los ríos son bellos, ¿no? ¿Por qué las máscaras son aterradoras? No es que a mí me den miedo, sino es que ellas tienen esa cualidad, ¿no? O sea, les regresa esas cualidades afectivas que parecían ser subjetivas, vuelven a ser del mundo, de las cosas, ¿no? Porque se rompe esa diferencia, ¿no? Yo creo que es muy fuerte. Recuerda mucho ahí me parece a Nishida, ¿no? Y es curioso que cuando Nishida piensa también el basho como en sentido más topológico, lo hace a través de la poesía también. Ajá. Sí, sí. Basho es bueno, Basho es el poeta, pero Basho es el habitar, el lugar, ¿no? En japonés. Basho es el lugar. Entonces, sí, es la insistencia de decir, el espacio y el tiempo es una cosa, pero el espacio y el tiempo está en otra, y en otra, y en otra, y en otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, la relación sujeto-objeto es un tipo de relación y es una relación, es un tipo en que se puede dar el topos, ¿no? Pero no es única. Y si desciendes más, habrá otras relaciones, y si desciendes más, habrá otras relaciones. Para Nichitani, lo que acaezca ese punto en que el oído y lo que se oye acontecen al mismo tiempo, es un punto de vista de ni interior ni exterior. Y ese es el punto donde emerge esa razón sin obstáculos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es esta cicada, no es la cicada, es esta, ¿no? Entonces, y aparte
el lugar de a la apertura de un campo de relaciones, ¿no? ¿Sí? La voz de la... Tú habías puesto aquí las cicadas, ¿no? La voz de las cicadas, ¿no? Ahí está el poema arriba. Sí, ¿dónde está el poema? Todo en calma, penetra en las rocas, la voz de las cigarras. Bueno, es una versión, ¿no? De la traducción, que sabemos que es complicadísima traducir el haiku. Ujú. Sí, sí que es otra cosa que dice también Nishida, ¿no? Cuando habla de la poesía. O sea, la diferencia entre la comprensión de la naturaleza del biólogo y la del poeta es que el poeta comprende el árbol, ¿no? O comprende el proceso en general, ¿no? Mientras que el poeta logra hacer experiencia de este árbol, de este río, de esta montaña, ¿no? De este acontecimiento en el que se disuelve, ¿no? Se disuelve con el acontecimiento, ¿no? Y pregunta ahí Nishida, ¿quién conoce más la naturaleza, no? ¿El poeta o el científico? Si el científico conoce la naturaleza abstracta y el poeta intenta hacer esta experiencia la más directa posible del acontecimiento de la naturaleza. Pues, sí. Bueno, pues bueno, yo voy a seguir trabajando este asunto del wabi-sabi, a ver si encuentro más, ¿no? Es que hay mucho material, pero encontré un libro que no era muy bueno, pero voy a seguir averiguándolo. Ajá. ¿Tienen otra pregunta? Yo estaba, ¿me escuchan? Sí. Sí. Yo Ay, estaba, pero no te veo, amigo. ay, porque te pongo el video, pues. Ándale. Pues. Ay, sí estás peinada. Ajá. Solo quiero apuntar que Uriel y Leonel están uniformados. No, que estaba echándole un ojo al artículo que nos mandaste de Wabi Sabi y las otras categorías estéticas. Ah. Y veo que lo comparan con lo sublime, más que con que parece que son bellezas más como de la variedad y esta es lo desolado. Es lo desolado, ¿no? Esto, ¿no? Ajá. Y pensaba que un poco lo que estás diciendo me recordaba el lugar que van ubicando lo sublime justo en esos debates de la naturaleza y los jardines, que es lo que he estado revisando casualmente, pero sí creo que tiene que ver, sobre todo cómo van recibiendo este tipo de estéticas naturalistas, como le podemos llamar ahorita. Y eso me creo que engendra lo sublime es el respeto moral, sobre todo, ¿no? Y es una categoría estética que a lo que nos lleva es a un sentimiento ético, ¿no? Bueno, pero no que se puede pensar como respeto, sobre todo lo quieren bajar hacia las personas, pero sería como respeto en general, como cierta, como, ¿cómo se puede decir? Entender algo inconmensurable, ¿no? Aunque poco a poco la mirada cristiana insistirá en que o se respeta a la persona o se respeta a la ley divina, pero no se habla de respeto natural. Eso sí queda más o menos claro. El ejemplo de los troncos y los árboles secos me pareció interesante porque hay episodios que se vuelven cómicos en Inglaterra justo en este contexto, cuando Chambers, buscando inspiración en los jardines, sobre todo chinos, empieza a introducir las ideas de naturaleza en sus múltiples facetas y en sus tiempos. Y entonces decide, por ejemplo, sembrar o, bueno, clavar árboles secos en los jardines y se burlan de él, ¿no? Pero un poco lo que van generando estos señores es un concepto de estética centrado en la naturaleza y lo van utilizando, o sea, justo un poco lo que le decía ahorita Emiliano, que hay una competencia entre la ciencia y la poesía. En estos señores va pasando una cosa curiosa, porque bueno, un poco de desarrollar el argumento, se entiende que el jardinero es un continuador mejor dicho, pues sí, que la jardinería y la poesía son análogas. Entonces el jardinero hace jardines tan diversos como géneros poéticos hay, ¿no? En la literatura.
Y entonces el jardín se cuenta poéticamente y se utilizan analogías o imágenes, elementos retóricos para la de jardines, ¿no? Y lo que se está tejiendo aquí es una idea de naturaleza como parámetro de qué es lo correcto y lo bello. Y entonces insisten en que debe haber jardines para cada estación, para cada hora del día, cómo se ve algo más natural. Está toda esta polémica de por qué no cortar árboles de forma geométrica. Y entonces, no sé para dónde va, pero creo que es muy cercana a la discusión, pero no, o sea, no desemboca en lo mismo, quiero decir. Porque aquí está concretando un criterio múltiple, moral, estético y científico de qué es lo natural, para entender por qué son valiosos los jardines. Pero aquí me gustaría insistir en esto, que aunque es una discusión que tiene intereses universales y tienen muy claro que un jardín es perfectesco, nunca tienen una crítica a la propiedad privada, ¿no? Como que asumen que los jardines son para visitarse y que la gente podría visitarlos, pero por supuesto que la gente que puede visitar jardines son gente con acceso a los beneficios de los propietarios. Y cuando escriben los jardines chinos, se centran en los jardines justos de los palacios, ¿no? Entonces, acá lo que veo no es justo que no está expresado la discusión de la propiedad privada ni a quién pertenece a esos espacios, porque muchos espacios sí son los jardines en los que son artificiales, o eso estimaría, sería cosa de ver si se están refiriendo a imágenes que ocurren en el campo, o ocurren en jardines, porque creo que no es tan... Lo que nos lees no sé, simplemente, pero sí ubico que muchas escenas de estos textos ocurren en jardines. Bueno, yo creo que estas escenas, estas poemas de Basho son en la montaña. Y otros seguramente son de montaña. Eso es una cosa que quería primero como comentario, que no sé bien dónde bajarlo, porque quería ver un poco más de Wabi Sabi para tener una opinión clara. Porque sí me gustó que hay distintos conceptos. Y a lo que iba, que si bien está el tema de lo sublime y lo moral, como juzgan los jardines y por lo cual de repente insisten en la diversidad de vegetaciones y temporadas, es porque la noción de belleza en los jardines está vinculada a la diversidad y a la variedad, perdón, es el concepto, a la variedad y a la novedad. Y esos son elementos que no están implicados en lo que nos cuentas de Wabi Sabi y en lo poquito que pude leer, pero sí en el otro que se llamaba, parece, por lo que entendí velozmente, tendría que confirmarlo, que en otro contexto, el de Mono no Aware, sí, parecía así estar implicado. Eso por un lado, ¿no? Que habría que ver si se pueden hacer comparaciones o no. Y luego lo de la cigarra me pareció muy interesante, como pretexto para pensar tanto imagen y también intencionalidad, pensando lo que decía Emiliano, ¿no? O sea, la cigarra no estoy tampoco seguro bien cómo está ubicada en Japón, pero sí tengo claro que en películas y en caricaturas la utilizan sistemáticamente como naturaleza de cigarra para ellos, ¿no? Uh-huh. Y es verano y siempre lo tienen así, ¿no? Uh-huh. Y pensaba y recordaba el ruido, que siempre se piensa como ensordecedor, molesto, que no te deja como abstraerte, ¿no? Entonces me gustó pensar cómo esto que fue tan impertinente nos da una guía para pensar el sentido, ¿no? Porque la cigarra no está representando ninguna palabra, parecía que estaba solamente hablando de sí misma, ¿no? Como siendo, híjole, ahí sí no sé cuáles sean los términos correctos, pues siendo un poco al vuelo, ¿no? Pero, porque no es que sea indexal, pero un poco podríamos pasarlo en esa línea, a pesar de que la cigarra se ha vuelto ya mucho más, bueno, pues sí, pues tan signo que se puede ocupar como sinónimo de verano, ¿no? Sí.
Y aparte, bueno, en Japón se reconocen no sé cuántos sonidos de cigarras, ¿eh? Ajá. Se reconocen, o sea, como Entonces, 800, o sea, una me cosa. pareció interesante esto, ¿no? Y que no sé cuál es el campo semántico del término que se ocupa para la imagen aquí, pero está bien padre. O sea, que se piense como imagen. Ujú. Sí. Y esta cosa, Sí. un hombre que vivió en Japón muchísimos años y es el único que casi que podrían haber dicho que es japonés siendo occidental, es Lafcadio Hearn. Y él hizo un estudio de las cigarras, de las cicadas en Japón, ¿no? Un inglés que se fue a vivir a Japón y terminó japonés, o sea, japonés, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, como tú dices, sí eso es muy interesante, cómo está justamente tan lexicalizado hasta sus sonidos, ¿no? Sus variedades, ¿no? Ujú. Sí, esto que dices es interesante, ¿no? O sea, no creo que no es la cigarra una metáfora del verano, pero pareciera que en la cigarra está el verano, ¿no? O sea, que nombrar la cigarra es la voz de la cigarra, pero trae todo de la mano, ¿no? Aparte de que una de las típicas eh, cargas semánticas de la cigarra es la finitud, ¿no? Es la Siendo este sinécdoque. animal que Eso es durante lo que mucho quería tiempo decir. está en estado de larva y durante un breve periodo pues es, digamos, la versión animal del cerezo, ¿no? O sea, de esta flor que en el verano brota y que luego queda, en el caso de la cigarra, el exoesqueleto de las cigarras pegado por ahí, ¿no? Sí, sí. O sea, está interesante cómo se está hablando de una significación de lo vivo, ¿no? Y para tirarle, pues nada más mierda casual a nuestro amigo Heidegger de Ser y Tiempo, justo ese tipo de fenómenos le son incomprensibles en Ser y Tiempo. Que algo tenga significación sin que tenga una utilidad. Uh-huh. Solamente podría pensarlo como de modo negativo, el caso de la cigarra en tanto impertinencia, y no podría reparar en ello, sino solamente como ruido para una conversación. Muy cierto, buena observación, sí. Esto que decía Emiliano de la finitud, ¿no? De que dicen que mientras canta la cigarra, pues va anunciando su muerte, ¿no? Hay una canción por ahí que dice algo así. O sea, como que mientras va cantando. Oigan, pues entonces, ¿ya no tienen otra pregunta? Bueno, pues digamos, no sé qué va a pasar la próxima vez, Emiliano. Pues habíamos quedado que íbamos a hacer el conversatorio, ¿no? Ah, bueno. El conversatorio de habitar la pandemia. No sé si quieren, damos por terminada el video Ajá, y ya nos ponemos de acuerdo, ¿va? Pues bueno, ahí va.